OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. La cúpula de la Secretaría de Bienestar Social fue capturada en un operativo de las fuerzas de seguridad. Los 3 exfuncionarios son señalados por delitos de homicidio culposo, maltrato a menores e incumplimiento de deberes. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta numeral SF Capturas. Pero antes, vamos a la nota de los detalles de los informes forenses de las 40 víctimas que realizó el INASIF. El INASIF ya realizó 40 necropsias a los cuerpos de las adolescentes que murieron, pero aún siguen realizando análisis para determinar si antes del incendio hubo algo más que provocara su muerte, por ejemplo, sustancias que provocaran que estuvieran somnolientas o inconscientes. Se sospecha de drogas, de medicamentos, se sospecha de muchas cosas que nosotros ya las estamos analizando y en el contar de la semana pues ya estaremos informando qué son los hallazgos que tenemos en sangre y en orina y en los especímenes que han sido remitidos. También buscan determinar si existió algún químico que provocara que el incendio se propagara y llegara a tal punto de calcinar a las adolescentes. Nosotros en la misma ropa de las niñas que estaban ahí estamos buscando estos acelerantes para buscar gasolina, queroseno, alcohol o cualquier otro combustionante o cualquier otro acelerante que pudo haber causado ese grado de calor y de incendio que hubo en ese lugar. De acuerdo con el director del INASIF, diferentes aspectos generan sospecha respecto a la muerte de las menores. Uno de estos es la vestimenta que portaban. Lo que podemos establecer a través de la vestimenta que tenían es que estaban en pijamas, porque quiere decir que estaban durmiendo. O las sacaron de un dormitorio, o no sé de dónde las traían, pero lo que sí es que no estaban vestidas como normalmente para escapar, sino que estaban con sus pijamas. Además, el INASIF dijo que la mitad de las menores fallecieron por intoxicación y la otra mitad por las quemaduras, pero el resto de detalles podrían darse a conocer el próximo viernes. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos esta semana con la noticia del día, la detención de 3 exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social. Esto por la tragedia en el hogar Virgen de la Asunción. ¿Qué sucedió con estas capturas? ¿Se está siguiendo, investigando la línea de mando? ¿Hay más implicados? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Capturas. Damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sin duda, el tema de la tragedia en el hogar Virgen de la Asunción sigue marcando la pauta noticiosa. Se eleva a 40 las víctimas mortales por este incendio en lo que se denominaba un hogar seguro. Hoy ya se materializan las primeras capturas y bueno, es la cúpula de la Secretaría de Bienestar Social. Exdirector, subsecretaria y exsecretario, pues ahora se encuentran en estos momentos en la carceleta de Torres de Tribunales y la pregunta es ¿qué grado de responsabilidad tienen estas personas y si existirán más capturados en los próximos días? Daniel, tenías una primera inquietud, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidad pudieran tener estas personas en el organigrama? Pues son gente que tiene que ver con la gestión de los refugios, de los hogares de acogida para menores de edad, adolescentes, y bueno, ya hay unas primeras detenciones. ¿Qué lectura podemos hacer de eso? Yo creo que aquí hay obviamente ciertos aspectos técnicos del derecho y del derecho penal concretamente que tendrían que entrar a conocerse. Yo a lo mejor lo que diga en un caso como este, y suele pasar cuando hablamos de temas jurídicos en general, pues no tiene por qué estar 100% apegado a lo que dice la ley o ciertos criterios de derecho, digo desde mi perspectiva, desde mi opinión, sino, bueno, pues por ejemplo, hacer reflexiones sobre la responsabilidad en un sentido amplio, no en un sentido penal. Hago esta acotación porque después me dicen que soy un ignorante, con mucha razón los tuiteros, en cuestiones jurídicas, porque yo sí reconozco que lo soy. Pero mi reflexión es más de estilo, si quieren, moral, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad penal, qué grado de responsabilidad delictivo tienen personas que trabajan en instituciones de gobierno
cuando estas son ineficientes, colapsadas, etcétera, etcétera. O sea, sin duda, mi punto es, si este criterio lo ampliamos, que esa es mi preocupación en última instancia, este criterio lo ampliamos a todas las instituciones de gobierno, ¿dónde acaba la responsabilidad? ¿Y cuántos más casos no va a haber de buenísimos funcionarios que intentan hacerlo bien, pero que no cumplen estrictamente con sus deberes o acontecen esta clase de catástrofes porque el sistema está colapsado de pe a pa? Daniel, o sea, ¿quién más tenemos que meter en este...? Desde la semana pasada la ciudadanía clamaba por saber o tener a unos responsables por esta tragedia. Y lo hablamos aquí, pero no es lo mismo responsabilidad política, que es lo que, por ejemplo, el jueves le demandábamos al presidente, que responsabilidad penal. O sea, hay una diferencia, yo creo que categórica importante. Entonces, insisto, hay muchísimas consideraciones, entiendo que técnicamente la omisión puede ser considerada como una tipología penal y es bastante abierta a interpretación del juez, entiendo que eso es así, pero yo lo digo más como una reflexión no jurídica, ¿de verdad es responsable una persona penalmente? Políticamente esta gente tendrían que haberlos echado el primer día, yo estaba totalmente de acuerdo con eso, pero penalmente tendrían que estar detenidos por maltrato, por homicidio, obviamente por incumplimiento de deberes es otro tema, pero por maltrato a menores y por homicidio, cuando ellos, no sé, ya digo, hay que escuchar al MP y hay que ver lo que encontraron, pero en principio mi primera sensación es que es más una cuestión de negligencia, de omisión, que un delito propiamente penal. Pero insisto, es una reflexión al aire, para discutir. Claro, ese es el tema para discutir. Desde la semana pasada, cuando ya se entrevistó a diferentes actores, la Procuraduría de Derechos Humanos, incluso organismos como Naciones Unidas, en donde en reiteradas ocasiones se presentaron recomendaciones, informes, asesorías en donde se recomendaba el cierre del lugar, se evidenció en alguna medida negligencia antes, durante y después de la tragedia. ¿Es Estuardo, estas detenciones producto de esa negligencia que hoy pues cobraron la vida de 40 niñas? Sí, es producto de la negligencia, obvio. Pero no solamente de la negligencia, sino también de cómo establece el sistema los parámetros de responsabilidad. Y les voy a poner un ejemplo paralelo, en términos puramente legales, y es que si fue el soldado, y voy a los casos que están siendo ahorita llevados en juicio, si fue el soldado de la responsabilidad, entonces los generales no tendrían que estar siendo cuestionados. Por ejemplo, el comandante de las zonas militares, los coroneles que estaban a cargo y todo eso. Pero están siendo cuestionados precisamente en casos como Creonpaz, en casos penalmente, ¿verdad? Los generales y los oficiales, aunque ellos no cometieron el presunto crimen, precisamente porque hay una cadena de mando y precisamente porque hay una jerarquía y precisamente porque hubo, el alegato es que hubo negligencia en el cuestionamiento y por eso es que hay toda una jerarquía. Otro caso, para poner un ejemplo, la línea, ¿verdad? La línea también lleva ciertos niveles de jerarquía que van implícitos. Entonces, aquí también hay un nivel de jerarquía. Aquí también, por eso es que han sido apresados, porque también hay un nivel de negligencia dependiendo de las jerarquías y cómo van. Aquí, ¿quiénes se fueron? El director de la Secretaría de... La subsecretaria. Y de Bienestar Social. Ajá. ¿Quién más? La subsecretaria específicamente... Anaí Keller, encargada de acogimiento del programa esa se llama Subsecretaría de Protección y Acogimiento de Menores, ¿verdad? De menores maltratados. Y también el director del lugar. Ahí va la línea. Creo que hay una... No ha podido explicarlo, no lo explicó, supongo que mañana en las declaraciones lo hará, y es que la fiscal general dijo que habrían otras capturas. Yo creo que en esas otras capturas habría que ver también cuáles son los grados de responsabilidad y niveles y alrededor. Muchos se preguntan del trabajo de los monitores en su momento, ¿no? Por ejemplo. También, o sea, que es uno de los eslabones que hay que profundizar qué nivel de responsabilidad tenían en el trato con los menores. Luego de los señalamientos de violaciones, de abusos, de maltratos, bueno, hay que preguntar cuál era el papel de los monitores, que en muchos casos, incluso la PDH ha denunciado que cuando llegaron al momento fueron pues objeto de empujones, que no se les dejaba hacer su trabajo.
trabajo. Hubo 3 preguntas hoy y 3 aseveraciones, preguntas y aseveraciones que yo creo que tenemos que tomar en cuenta. El mismo Procurador de los Derechos Humanos que estuvo anoche precisamente ahí en el hogar, y él relata que pasó por el pasillo donde fue esto, y la pregunta lógica de él es: ¿y por qué no abrieron la puerta? Es una pregunta que parecerá sencilla, pero las implicaciones de la pregunta de él me parecen muy interesantes, estando en el lugar. El segundo punto es lo que ha dicho precisamente el director del INASIF, que estaban con ropa de dormir. Y eso por los indicios, ¿verdad? Y el tercer, yo no estoy generando una hipótesis, solamente estoy juntando los elementos que en diferentes declaraciones han dado. Y tercero, lo que yo decía de la fiscal general, quien dice que habrá otras capturas, que estas son unas, pero que habrá otras. Los monitores sería un buen, obviamente va a ser un punto de investigación, pero también ¿qué van a decir los niños? Por ejemplo, las niñas que están en Quetzaltenango, que entiendo que todas las niñas embarazadas se fueron Cuando se dan las detenciones de estos 3 exfuncionarios, llama mucho la atención que en el caso del señor Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, resulta que él, para cumplir la función de secretario de Bienestar Social, había pedido un permiso como juez de femicidio, que era la labor que desempeñaba con anterioridad. Ahora la defensa dice, él no renunció en ningún momento a su papel como juez, entonces goza de antejuicio. Es algo que se tiene que aclarar en este momento en torre de tribunales, porque ese es el argumento de la defensa. Cuando comienzan a salir ese tipo de cosas, uno dice, no sé si esa va a ser la base de la defensa del señor Rodas y no aclarar el asunto, porque cuando llegó a torre de tribunales, él aseguró que quería dar la cara por las víctimas y por su familia, pero si luego se acoge a la figura del antejuicio, uno se pregunta, ¿qué está pasando? Si ahora desea ese privilegio, porque nunca dejó de ser juez de femicidio. Es uno de los detalles que llamó la atención de esta captura. Tiene permiso, Ok, y de la Suprema. Acogerte a ese privilegio, vamos a ver, en este momento, privilegio depende del ejercicio del cargo, digo yo. Correcto, eso es correcto. El privilegio depende del ejercicio del cargo. Si no, él no estaba ejerciendo como juez de femicidio, él era secretario y la responsabilidad no es en cuanto a juez de femicidio. Entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué se está apegando a este privilegio? Y estamos debatiendo eso porque ahorita en tribunales tienen el mismo debate. Entonces yo creo que ahí sí esta es una estrategia legal que la verdad no ayuda en nada a esa empatía con el señor Rodas, que primero dice que quiere aclarar el asunto, que quiere dar la cara, y luego la defensa quiere acogerse a la figura del antejuicio como otros funcionarios, ya hemos visto. Entonces eso no te da una buena señal de transparencia ni de querer llegar a la verdad, o es que no quieren llegar y profundizar a la verdad y a los responsables de esa tragedia. Son 40 niñas el número. Son 40 niñas, o sea, no es poca cosa. Y yo no sé, ¿qué opinan ustedes que en este momento la defensa se haya ido por ese lado? Sí, es una triquiñuela legal, ¿verdad? De que no se haya hecho bien el trámite, o de que haya ahí un vacío legal de algún tipo, porque obviamente ese no es el espíritu de antejuicio. Creo que una vez más esta gente tiene que aprender que estamos en un mundo donde la estrategia de comunicación es importante, incluso aunque estés o más aún si estás en el banquillo de los acusados. De verdad, no jugar a esa clase de jueguitos huizachiles, con perdón, pero son se ve, como bien dices, en un caso tan grave, se ve como un intento de evasión de la responsabilidad. Se ve mal, y sin más, si quieres plantear una buena defensa a tu favor, no hagas cosas que se ven mal. Bueno, cuando has dicho que vas a dar la cara, el nombre, y te vas a presentar a las autoridades. Con antejuicio. Y entonces llegan las autoridades y llega la detención. Pero tengo antejuicio. Cuidado. Ese jueguito dice mucho también de la personalidad del señor. Sí. Vamos a la primera pausa de la noche y regresamos con algunos fragmentos de la conferencia de prensa que dio hoy el presidente Jimmy Morales. La pregunta de los analistas y también para la audiencia es: ¿quedaron ustedes satisfechos con las palabras del presidente, del gobernante, para aclarar su papel en la tragedia del Hogar Virgen de la Asunción? Regresamos con eso. Envíe sus comentarios con la etiqueta SF Capturas.